fácil fue aplicar las normas para dar el nombre o la clasificación de los taxones. Si es fácil, no es fácil, es complicado. Hay autores que dicen que esto no se debe hacer, por decirlo, o hay autores que consideran que sí. Y que ustedes ven que se puede hacer todo un sistema de clasificación a partir de unos ejemplares. Eso lo pueden concluir. Y discutir también. ¿Algo más? Profe, ¿podría repetir la parte de la discusión, me hace el favor? En la discusión ustedes pueden pues, abordar todo lo de nomenclatura, si se ajusta, si ustedes lo ajustaron, que cumplieron con las normas según lo que dicen ciertos autores, ¿sí? Si es viable la aplicación de la nomenclatura a los ejemplares que ustedes tenían, como lo recomienda tal persona, que los nombres tal cual como dice el código se ajustaron a caracteres morfológicos, ¿tá? O si el nombre de ustedes correspondió a la distribución, al origen, o si el nombre que ustedes dieron así a uno de los ejemplares corresponde al autor siguiendo tal norma del código, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Es decir, usted debe mostrar cómo es esta parte. Hacer la discusión de esto. Ya les envié al grupo los esquemas y el libro. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué hay? El trabajo que ya está explicado, los esquemas, terminar el informe hay plazo para el lunes, revisar entonces el documento del Missouri Botanical Garden, de cómo es que se colecta, cómo se hace, para que tratemos de hacer este ejercicio. E ir de una vez verificando dónde hay material para ustedes colectar, ¿sí? Para hacer el tratamiento de esto. Sería bueno que nosotros aportáramos a la flora urbana de Sincelejo, ¿no? Hacer como ir colectando los ejemplares del material que hay aquí en las calles de Sincelejo. Y por lo menos llegar a esta familia para que sean incluidos dentro del herbario. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Profesora, a mí se me complica un poquito lograr hacer la disección de la planta. ¿Por qué? Porque las fotos que tomo son de jardines, entonces no puedo arrancar la rama o algo así. ¿Y dónde vive usted, Emily? Emily. En Bogotá. Pero en Bogotá hay mucha parte donde uno puede, en los parques hay. Y ahora hay flores bastante. Yo estuve en Bogotá Sí, por eso, el hay domingo. bastante, pero en jardines. Y no puedo como llegar y cortar así. No, usted no va a ir roba. Usted va y toca. Mire, señora, es que yo necesito hacer un trabajo. Usted me regala una herramienta de estas. Esto es lo que uno puede hacer. No le coloquen peros. Eso, y no necesariamente es una de jardín bonita. Puede ser una matica esas que crece ahí en la calle, en la esquina, ahí al lado donde los perros hacen. Uno puede colectar una
No necesariamente debe ser una planta grande. En Bogotá es muy típico, hay una que le dicen diente de león, eso crece donde hay humedad, en la calle crece. En los parques hay planticas con flores. Eso es, y usted no la va a arrancar toda. Entonces, porfa, intente hacer esto. La idea es hacer el ejercicio. Profe, una pregunta. ¿Hay que añadirle alguna descripción sobre la flora? Nada, nada. Solamente el esquema, nada. Por eso, es decir, lo que yo quiero con este ejercicio es que ustedes centren su atención en dibujar. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Es eso, es que toda su atención esté puesta en el ejemplar. Y les digo, es tener la disponibilidad para hacerlo. Y no decir, no, no sé dibujar, yo no sé dibujar. No, digan, voy a hacer un buen esquema. Y no hagan la caricatura de la hoja, ni de las flores. Traten de plasmar la realidad en el papel. Con esa idea, siéntese a trabajar. Janet, la idea es que lo hagan a lápiz. A lápiz, no le coloquen color, por favor. Es facilitar esto, ¿no? A lápiz, háganlo a lápiz. Hoja, tamaño carta, así como están los esquemas ahí, la ramita y los detalles. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ¿este trabajo hay que mandarlo al correo de usted o usted va a subir la actividad en el modo? Yo subo la actividad en modo. Ok. ¿Listo? Profe, una pregunta con respecto al informe pasado Sí. de la práctica 2 y 3. ¿Qué colocaríamos como tal en los resultados? ¿Serían los esquemas y la descripción de eso o los esquemas irían en los anexos? No, porque es que uno de los resultados puede decir, se realizaron esquemas de tantas especies y entonces entre paréntesis coloca anexo tal y ya sabe que cuando estés leyendo los resultados, entonces yo debo ir a los anexos para ver los esquemas. Pero uno lo puede citar, lo debe citar. Los anexos se citan para que quien lea sepa dónde va a encontrar la información. Y ahí sí la descripción, ¿no? Por supuesto, todo anexo debe tener nombre, toda figura o ilustración debe tener nombre, numeración. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, profe. Vale. Profe, disculpe, es que hay algo que todavía no me queda muy claro. Sí. Es con respecto a las sinomías y sinonimias y autonomías. Eso todavía no me queda muy claro. ¿Me podría explicar? Entonces, la sinonimia es los nombres que tenían o tienen unas plantas. Es decir, es el mismo nombre. Por ejemplo, la primera descripción de la especie Lusdei acevedis fue Lusdei alba. Entonces alguien lo corrigió y dijo, no, esto no es así, pero tu nombre, la sinonimia sigue siendo el alba. Entonces el Lusdei acevedis es el nombre actual, pero anteriormente se llamaba Lusdei alba. Y ese sigue siendo considerado un sinónimo. ¿Ya? Muchas veces eso se da porque le colocan ese nombre a varios ejemplares, el mismo nombre. Entonces de ahí extraen los que no son Lusdei acevedis alba, que es Lusdei alba, entonces separan y los otros quedan con otro nombre. Pero ese ejemplar queda con el nombre inicial. Entonces ese es un sinónimo. Y esa es sinonimia. Y la autonimia es cuando se genera un nombre a partir de uno ya existente. ¿A qué me refiero? Principalmente cuando se hablan de subespecies o variedades. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hablar de uno que es cultivado. Coffea arábica. Esa especie existe. Y resulta que cuando se trajo aquí a Colombia se encontró
que hubo modificaciones, pero que esas modificaciones no dan para considerar una nueva especie, sino que posee unas modificaciones morfológicas adaptadas al clima de Colombia, digamos que fue así, y entonces esa variedad es variedad Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? No le puedo colocar el nombre científico variedad Colombia. ¿Variedad Colombia de qué? Entonces, el nombre automático es ¿cuál? Coffee arábica, ¿sí? Esa es la autonimia, variedad Colombia. Entonces, eso se da cuando se tiene una especie y dentro de la especie hay pequeñas modificaciones que llevan o a su especie o a variedad o a ecotipo también llaman. ¿Sí se me dice entender? Es decir, el nombre ya es automático. Uno no puede colocar que porque hubo una variación pequeñita en la morfología es otra especie. Esa subespecie está dentro de una especie y esa especie automáticamente tiene ya nombre. ¿Listo? ¿Me he hecho entender? Profe, pero en todos los ejemplares que tenga, debo colocar esas Autonimia. Sí, autonomías. pero es decir, eso es fácil porque usted se los va a inventar. Su especie tal. Por ejemplo, que usted tiene una que tiene tricomas, por decir, o tiene pelitos, digámoslo así, tiene una pubescencia. Usted puede decir que se llama Laura Vanessa, su especie hirsuta. ¿Ya? Ahí tiene una autonimia. La autonimia es Laura Vanessa, su especie hirsuta, es decir, que tiene pelitos, cabellos, pubescencia. A eso hace referencia las autonimias. Se da un nombre, es decir, no puede existir variedad hirsuta. ¿Variedad de qué? Ya hay un nombre, es automáticamente usted le coloca el nombre. Aparece una versión tuya que se modificó el color del cabello. Entonces aparece, por ejemplo, Laura Vanessa, variedad alba, es decir, de algo blanco. ¿Sí? ¿Sí me hice entender con este punto? La profe me dijo que ayer les había explicado parte de esto. Pero es así, surge cuando el nombre está dentro de dentro de un nombre ya dado. A eso me refería, profe, que si no tengo otra planta que compartan características y que yo no las pueda clasificar dentro de una misma especie o sacar la subespecie, entonces no haría esta parte. No, lo que ocurre es que yo no estoy diciendo que busquen otra planta, sino que asignen, coloquen otro nombre, cuál estaría dentro de la especie que usted ya nombró, por ejemplo. ¿Cuál es su especie? ¿Cuál variedad estaría dentro de eso? Es lo que busco. No necesariamente tienen que ir a buscar otra planta para incluirla o hacer la descripción de esa ahí, no. Es con la que ustedes tienen, diga, mire, dentro de ella existe tales especies. Y entonces ahí sí le coloca el subespecie y debe decir a qué corresponde esa subespecie. No, es que se modificó su color, depende de lo que usted le coloque como su especie o variedad. Usted ve, se utilizó el color, la textura, que es transparente, alguna cosa. Recuerden que es un ejercicio donde usted va a inventar, ¿no? Entonces es usted libre de colocar su especie tal o variedad tal y decir a qué corresponde su especie, en qué se diferencia. ¿Listo? Ok, profe. ¿Alguien más? Profesor, hay algo que a mí me confunde y es en cuanto, o sea, al esquema que vamos a hacer, nosotros tenemos que dibujar la planta completa en sí o solamente el órgano específico con el cual vamos a usar para colocar el nombre científico. Eso. No, en el informe, estamos hablando del informe, de los informes.
sí del pasado, de lo Bueno, listo. del pasado. Es el esquema de la planta, el esquema de la planta. El esquema es una rama, las flores y o fruto, que hoy vamos a empezar a perfeccionarlos. Pero en los esquemas de ustedes es la planta, dibujar la planta con flores y o frutos. Ya que usted diga en la descripción que utilizó tal carácter es asunto, pero queda en la descripción, no necesariamente usted lo tiene que plasmar ahí. Por ahora no. Pero si usted es pillín, entonces lo que hace es colocarlo para que se vea. Es que le coloqué el nombre porque tenía el número 8 dibujado en las hojas, o por decir algo, o porque tiene el extremo de la hoja oscuro, entonces lo resalta. Si va a utilizar un carácter morfológico, o si va a utilizar uno por lo menos 2 gramos de polen. Pues yo no lo vi, entonces usted hace un esquema si quiere, si no dice, utilicé el tamaño de grados de polen, o el color o la forma. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? Jorge Ramos, buenos días. Jorge Ramos, Buenos días. ¿tienes pregunta? Hasta este punto no, creo que todo lo que nos tenía confundido con los términos ha sido explicado. Elisa, ¿tú tienes alguna pregunta? Elisa Barbosa. Elisa no está. Profe, ¿Qué? el esquema de ahora hay que hacerlo todo en una sola hoja. Sí. O En sea, una vamos a sola. armar y tomamos la foto de nosotros con la muestra, o sea, vamos a hacer un Word, que digo, se lo mandamos por PDF. Sí. Máximo debe tener ¿cuánto? 2 hojas. 2 hojas. Uno el esquema y el otro la evidencia de ustedes con el ejemplar trabajando. Ok, O mostrando el ejemplar. ok, gracias. ¿Listo? Jesús. Listo, profe. Aura Anaya. No, profesor, lo que tenía en duda eran los sinónimos y los autonimios. Solo eso. Mario Andrés. Todo claro, profe. Bueno, listo. Entonces, para que pues, no estén aquí en el computador, cualquier inquietud, lo hacemos por el WhatsApp. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Listo, pues, nos encontramos entonces la próxima semana.